¿Sí? Es ese punto exacto, ¿verdad? Entonces, nuestros sentidos son limitados, pero nos ayudan para poder deducir ciertas cosas. Si nosotros quitamos los sentidos totalmente, no solamente la religión se cae, sino la ciencia misma se cae, ¿sí? Porque la ciencia requiere de sus sentidos para poder sacar deducciones. Entonces, ese fue el tercer punto y ese fue el último punto del que hablamos la semana pasada, y nos quedamos con el cuarto punto, que es el uso del lenguaje. ¿Qué es lo que el uso del lenguaje? Sí, ¿verdad? Ok, ¿el uso correcto del lenguaje? Ok, bueno, esto tiene que ver con que muchos filósofos y muchos teólogos comentaban, bueno, existen dos características de Dios que tienen que ver con su naturaleza. Uno es la inmanencia de Dios, así se llama. La inmanencia de Dios es la capacidad que Dios tiene para permanecer en el mundo, ¿sí? O sea, para estar en el mundo, para laborar en el mundo, para a través de su creación llevar a cabo su propósito. ¿Te acuerdas de Romanos 8:28? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa es una característica de Dios. Dios es inmanente. Y existe otra característica que parecen contrarias, que esta es la trascendencia de Dios. ¿Qué es la trascendencia de Dios? A ver, voy a dar un versículo para ver si me pueden apoyar a buscarlo, ¿sí? El versículo está en Hechos 17:28. Ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Esto es un ejemplo. Bueno, la trascendencia de Dios es, por otra parte, o sea, la inmanencia es la capacidad que Dios tiene para estar dentro del mundo, ¿sí? Y la trascendencia de Dios es la capacidad que Dios tiene para subsistir independientemente del mundo. O sea, Dios no necesita la creación para vivir, ¿sí? Esa es la trascendencia. Entonces, muchos teólogos, muchas personas a raíz de esto que comentábamos la semana pasada del tema de los sentidos, comenzaron a sacar deducciones y comenzaron a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a ser realistas. Dios no puede ser comprobado con nuestros sentidos. No podemos traer aquí a Dios y enseñárselo a la gente. Entonces, por lo tanto, ellos decían que cuando una persona creyente hablaba de Dios, solamente estaba como hablando de sus propios sentimientos, como creando un Dios propio que le estaba enseñando a la demás gente, pues lo que a él le gustaría que ese Dios fuera. ¿Sí me entienden? Sí, como una ilusión. O sea, es exactamente eso. O sea, como un tipo de ilusión. O sea, decir, yo creo en Dios, sí. ¿Cómo crees tú que es Dios? Bueno, pues Dios es amor, Dios es, probablemente nadie decía soberano, ¿sí? Porque la gente normalmente quiere tener control sobre su propia vida, le gusta sentir que tiene control sobre su propia vida, ¿sí? Entonces, probablemente amor sí, probablemente misericordioso también, probablemente, no sé, o sea, muchas características de Dios las podían mencionar, pero a lo mejor justo no, ¿sí? A lo mejor soberano tampoco. Entonces los filósofos decían, mira, tú te das cuenta de que él dice unas características de Dios extrañas, y por otra parte, cuando yo hablo con Armandito, él me dice otro Dios. La realidad es que nosotros como creyentes muchas veces batallamos, de cierta forma, en describir exactamente cuál es el Dios en el que nosotros creemos, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú platicas con un mormón y el mormón te puede decir, yo creo en Dios, pero conforme tú vas avanzando en la plática, tú te vas a dar cuenta que el Dios en el que cree el cristiano no es el mismo Dios en el que cree el mormón, ¿sí? Y tampoco es el mismo Dios en el que cree el testigo de Jehová. O sea, esas cosas las puedes deducir conforme vas platicando con él, tú vas deduciendo, vas sacando información y lógicamente vas llegando a una conclusión. No, eso yo no lo creo, ¿sí? Entonces, muchas veces has escuchado, bueno, seguramente te ha pasado, es que tienes que acercarte a Dios. Yo creo en Dios.
yo voy a mi iglesia. Sí, sí, pero ese es tu Dios. ¿Sí? Yo creo en el Dios que dice la palabra. Entonces ahí es donde a veces batallamos en que yo también creo en Dios, yo voy a mi iglesia, ¿no? Y tú también vas a tu iglesia, pues los dos buscamos al mismo Dios. Somos hijos del mismo Dios. No somos hijos del mismo Dios. ¿Sí? Entonces aquí es donde salió ese punto. No. Mira, el pastor Israel, él dice su Dios. Astrid dice su Dios. ¿Sí? Iván dice su Dios. La hermana Margarita dice su Dios. Cada quien tiene su Dios. Entonces, como no podemos presentar al Dios físicamente y podemos comprobarle a los demás que este es Dios, entonces lo que las personas teístas, las personas que creen en Dios, dicen acerca de Dios es pura mentira. ¿Sí? Están comiéndose sus propias mentiras. Ellos viven en su propia ilusión, ¿te das cuenta? Esto es lo que decían los filósofos de aquel entonces. Entonces se hizo un problemononón. Eso es lo que ayer platicaba con Astrid acerca de eso. Es una época que se le llama el siglo de las luces y es cuando más filósofos, surgieron, ¿no? Y todos estos dijeron, no, pues es que es así, es así, es así. Muchos de esos filósofos eran ateístas, pero otros eran teístas, ¿sí? Unos no creían en Dios, pero otros sí creían en Dios. Entonces, dentro de ese problemota que se hizo, muchos comenzaron a decir, no, mira, ¿sabes qué? Todo lo que no pueda ser comprobable de forma física no puede ser tomado como verdad objetiva, como una verdad, realmente verdad. No puede ser tomado como tal. Puede ser tomado como una expresión de sus propios sentimientos, una expresión de sus propios deseos, todo esto, pero no puede ser tomado como una verdad objetiva. ¿Sí? Y aquí es donde surgió este tema del lenguaje. Muchos dijeron, mira, te lo voy a poner de otra forma. ¿Has escuchado de la trascendencia de Dios? Sí, he escuchado de la trascendencia de Dios. Ok, la trascendencia de Dios es la capacidad, ahí vamos a leer, a ver si alguien encontró Hechos 17:28. ¿Qué es lo que dice Hechos 17:28? Ok, aquí lo que Pablo estaba diciendo es, porque en Él vivimos, ¿verdad? Y en Él nos movemos. Realmente es Él el que es el centro del movimiento en sí. Si la materia, volviéndolo como específicamente la materia, si la materia tiene movimiento, es porque el movimiento está en Él, dentro de Él. ¿Sí? Y dice, en Él nos movemos, ¿verdad? Él está diciendo, Él es independiente de toda la creación. Es real. Si todo el infinito universo, que luego dicen que siguen descubriendo galaxias, todo esto, si todo eso dejase de existir así totalmente, Él seguiría siendo Dios. Él nunca, no va a perder, o Él no está condicionado a la creación, a Él ser Dios. Él es independiente de toda la creación. ¿Sí? Y Él no pudo haber sido creado por nada. La palabra creación lo descalificaría a Él como Dios. Un Dios no puede ser creado. ¿Sí? Porque mucha gente llega al punto de, bueno, Dios hizo todo, pero ¿quién hizo a Dios, verdad? Y aquí es este punto esta idea es la idea de que el creyente, Dios, tiene esta inmanencia, el poder que tiene Dios para permanecer en la tierra, pero también es trascendente. Es inmanente, pero es trascendente. Y aquí es donde entra el punto de que Dios puede obrar en su creación, pero Él es independiente de su creación. ¿Sí? ¿Sí queda claro ese punto? Aquí es donde muchos dijeron, bueno, Dios es inmanente, surgió una línea de pensamiento, ¿no? Dios es inmanente, ok. Entonces, ¿has escuchado esto? Que seguramente lo has escuchado. Dios es todo.
¿Qué es Dios para ti? Bueno, pues Dios es todo. Dios no puede ser, o sea, en cierta forma se escucha bonito, pero las personas que te dicen Dios es todo, lo están refiriendo a lo que ellos ven, a lo tangible, ¿sí? Dios es la naturaleza, Dios es los animales. Ese tipo de Dios, o sea, ese tipo de Dios es llevar la inmanencia a un punto radical en el que Dios está completamente sujeto a su creación. ¿Sí te das cuenta? Dios es todo y todo es Dios. Si todo se borra, o sea, todo, Dios permanece en la creación, Dios se borra. ¿Sí? Eso es algo errado, es algo mal comprendido. Y después surgieron unos cristianos que tenían buenas intenciones. Eso tiene que ver con los filósofos, ¿sí? La inmanencia radical. Y como para contrarrestar el ataque, surgieron teólogos con buenas intenciones, pero creo que no entendieron muy bien el concepto de la trascendencia. O sea, es inmanencia, trascendencia. La trascendencia tiene que ver con la capacidad que Dios tiene para existir sin la creación, sin nada de la creación. Lo vuelvo a decir, si la creación, toda la galaxia, los planetas, todo, dejase de existir, Dios sigue siendo Dios. Dios no necesita, fíjate, así te lo digo, Dios no necesita ni siquiera que nosotros le adoremos. ¿Sí? Dios no deja de ser Dios si tú y yo no le adoramos. Él sigue siendo Dios. Fíjate, si tú y yo no llegamos al cielo, que eso no va a pasar, pero si tú y yo no llegásemos al cielo, Dios sigue siendo Dios. ¿Sí? O sea, Él sigue en su trono, Él sigue siendo Dios. Independientemente de si la creación coopera o no coopera, Él sigue siendo Dios. ¿Sí? Esto es lo que es la trascendencia. Pero las personas, los teólogos de aquel entonces llevaron esa trascendencia al otro polo de la inmanencia. O sea, radicalizaron la trascendencia y dijeron, ¿sabes qué? Dios es completamente trascendente. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a ponerlo en un ejemplo así. Imagínate un plano, así. ¿Has escuchado el 3D? Bueno, ¿has escuchado el 3D? Son como un plano, así, una hoja de papel. Y en la hoja de papel estamos dibujados tú y yo, ¿sí? Así estamos dibujados en esa hoja de papel. Este es un plano en el que nosotros existimos. Ellos decían que Dios existía en un plano por encima de ese plano. O sea, es imposible que un hombre pueda conocer tan siquiera algo de un Dios que es completamente diferente a ellos. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden o no? O sea, Dios es completamente diferente, entonces no puede ser posible que Él conozca algo de ese Dios completamente diferente. O sea, uno es la inmanencia radical y el otro era la trascendencia radical. Trascendente. Dios es trascendente, pero completamente trascendente. Entonces, ahí otra vez tomó sentido, bueno, tomó fuerza el argumento de los cristianos no pueden decir nada real acerca de Dios, porque Dios es completamente trascendente. Entonces, si Él es completamente trascendente, ¿qué pueden decir acerca de Él? ¿Qué pueden saber acerca de Él realmente? Nada. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí fue donde surgió el tema de, a ver, es un concepto muy interesante que se llama la teología de la naturaleza. La teología de la naturaleza, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, a raíz de estas dos posturas, de la trascendencia radical y la inmanencia radical de Dios, ellos dijeron, muchos empezaron bueno, lógicamente en este siglo de las luces hubo muchos descubrimientos, ¿sí? Muchos descubrimientos científicos muy interesantes. Y conforme iban saliendo descubrimientos científicos, los mismos cristianos de esa época dijeron, mira, ¿sabes qué?
todo lo que no pueda ser científicamente comprobado, la misma iglesia lo va a desechar, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo así. Nosotros creemos en un Dios que es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero eso no es comprobable científicamente. Entonces, eso bórralo de la iglesia, ¿sí? Y luego dijeron, ¿qué más? Jesús fue concebido por una virgen. Bueno, eso bórralo de la iglesia, porque no puede ser posible que un hombre nazca de una mujer virgen, ¿sí? Fue concebido, ok, bórralo. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Bueno, ¿has escuchado de que Cristo murió por tus pecados? Un hombre muriendo por todos los pecados, bórralo de la iglesia, ¿sí? ¿Qué más? Pues, ¿has escuchado que Dios se relaciona con los hombres? Bórralo de la iglesia, ¿sí entienden? Comenzaron a hacer muchas doctrinas que nosotros creemos, las comenzaron a eliminar, porque no eran científicamente comprobables, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, lo que pasó en ese momento fue que Cristo, casi fue rebajado de ser Dios a simplemente, podríamos decirlo así, como un hombre desilusionado de la humanidad, ¿sí? Que murió porque estaba triste, deprimido. Qué feo, ¿no? O sea, imagínate el concepto que tú y yo tenemos de Dios y en contraste con ese concepto que abrazó la iglesia en esa época, queriendo abrazar la ciencia y queriendo abrazar la fe, ¿sí? Ahora, la fe y la ciencia no están peleadas, ¿sí? La fe y la ciencia caminan de la misma mano, o sea, caminan, ¿sí? Juntas. O sea, cuando nosotros juntamos la fe con el razonamiento, tiene un poder mayor. Pero la ciencia no está por encima de las doctrinas bíblicas. No está por encima de eso. Es lo que veíamos la semana pasada. Aquí, en esta parte de la Biblia, existe un misterio. Yo no lo conozco, ese misterio. Pero la ciencia no está por encima de ese misterio, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, aquí es donde muchos dijeron, ¿sabes qué? No, Cristo era un hombre desilusionado. Es un hombre que vio cómo estaba la humanidad, estaba hecha un asco y desilusionado se fue a una cruz y se clavó él solo, ¿sí? ¿Dónde está el milagro ese de salvación? No, eso no es comprobable. Bórralo de ahí ya. Eso no lo enseñes, ¿sí? Bórralo. Imagínate lo que destaca, la diferencia de lo que nosotros creemos contra lo que ellos creían, ¿sí? Es algo muy diferente. Entonces, aquí el mensaje, podríamos decirlo que se redujo. ¿Has escuchado del mensaje? Lo hemos leído en Mateo. El mensaje, o para que tú cumplas la ley, existen 2 mandamientos principales, que son: amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. Son 2 mandamientos esenciales. Bueno, en esa época de la iglesia se redujo a ama a tu prójimo, ¿sí? Ama a tu prójimo, sin el ama a Dios. Ahorita es algo triste porque dentro de la iglesia ha pasado mucho esto, ¿sí? Parece que Dios, por ejemplo, por querer comprobar con método científico, pero, o sea, de alguna forma decir, mira, yo creo en un Dios trino, ok, bueno, yo creo en un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una misma persona, ok, es que eso no es comprobable. ¿Sabes qué? No me meto en broncas. La ley dice, yo resumo la ley en ama a tu prójimo. Tira buena onda, como un hippie, ¿no? O sea, tira buena onda. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia, amarás al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Pero ama a tu prójimo no es la ley completa tampoco. O sea, que tires buena onda tampoco es la ley completa. Tienes que amar a Dios. Entonces, en ese punto, muchas personas comenzaron a decir, no, ¿sabes qué? Todo lo que está surgiendo, todo esto que les estoy dando es como el caos que se generó con respecto a este tema de Dios, ¿sí? Y si era trascendente, era inmanente, no entiendo nada. Bueno, surgió una persona que seguramente algunos de ustedes han escuchado, que se llamaba Tomás de Aquino. ¿Se han escuchado de él? Bueno, ese Tomás de Aquino,
¿Qué fue lo que hizo Tomás de Aquino? Bueno, él, con las enseñanzas de otra persona que seguramente ustedes han escuchado, cómo se llamaba Agustín de Hipona, ¿sí? Seguramente lo han escuchado. Entonces, con las enseñanzas de este otro hombre, comenzó a plantear, a ver, estos cuates dicen que el hombre no puede saber nada de Dios, y aquellos dicen que Dios es parte del mundo o de la creación, y que Dios no puede subsistir sin la creación, y estos no, andan bien confundidotes. A ver, me voy a echar un clavado realmente a estudiar filosofía y lo que dice la Biblia, ¿sí? Y aquí él llegó a esta conclusión que nosotros denominamos como teología natural, ¿sí? Vamos ahí a Salmos 19, es el Salmos 19, lo vamos a buscar. Entonces sí queda claro todos estos puntos, ¿no? Hasta ahorita. ¿Sí? Salmos 19. ¿Qué es lo que dice Salmos 19, 1 y 2? A ver, ¿me puede apoyar alguien diferente? ¿Quién lo tiene? ¿Tú, hermanito? Salmos 19, 1 y 2. Ok. 1 y 2. Un día emite palabra y otro día a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ok. Aquí esto es algo que llegó a la cabeza de Aquino, ¿no? Y dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Has leído lo que dice Salmos 19 en el versículo 1? ¿Qué dice? Bueno, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea que, fíjate, o sea que la creación, no por la creación, sino por el creador, el que la hizo, ¿sí?, tienen la capacidad de enseñarle al hombre a través de su creación misma. Es como Dios, la creación, el mensajero, y nosotros somos el que recibimos el mensaje. ¿Te das cuenta? Y ahí algo muy importante es, ¿te das cuenta que Dios, lo que dice aquí, que los cielos cuentan la gloria de Dios? O sea, los cielos hablan acerca de Dios. Te dicen a ti algo con respecto a Dios. Este pasaje no tiene sentido si el hombre no puede conocer nada de Dios, ¿sí? O sea, este pasaje tiene sentido porque realmente el hombre es capaz de interpretar lo que Dios le habla, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner voy a poner un ejemplo rápido. Vamos a imaginar, todos los que estamos aquí, vamos a imaginar una silla, ¿sí? Imagínala. Ya tengo una silla. Ok. Si nosotros dibujáramos esa silla, o pudiéramos así como que un cañón, y pudiéramos proyectar en la pared la silla que me estoy imaginando, yo me voy a imaginar una silla de madera. A lo mejor Astrid se va a imaginar una silla que tiene un colchoncito, un cojín. Armandito se va a imaginar una silla justo igual a esta, ¿sí? O una mecedora. Ajá. Por ejemplo, todos nos vamos a imaginar una silla diferente. O sea, tenemos un concepto de silla diferente entre nosotros, ¿sí? Ok, eso pasa exactamente también con Dios. Nosotros tenemos un concepto diferente. O sea, yo creo que es una silla de plástico, una silla de madera, una silla de metal, una silla, lo que sea. Ok. De ese concepto de silla, aunque nuestras sillas son diferentes, la diferencia de las sillas son irrelevantes. Te voy a decir por qué. Porque la sensación que nosotros hemos tenido con una silla, la experiencia que hemos tenido con sillas en nuestra vida, han sido tantas
que la diferencia entre si la tuya es de madera o la mía es de plástico es completamente irrelevante. ¿Sí? Es completamente irrelevante. No tiene relevancia para nada, porque ambos entendemos perfectamente la palabra silla, aunque nuestras sillas en nuestra imaginación sean diferentes. Eso mismo pasa con Dios. ¿Sí? Cuando nosotros decimos Dios, la palabra Dios tiene un sentido porque Dios lo ha plasmado en la humanidad. ¿Sí? ¿Tú has conocido alguna vez a una persona que sea todopoderoso, omnipotente? ¿Has conocido a una persona que realmente sea omnipotente? No, ¿verdad que no? Nadie. Pero aunque nosotros nunca hemos conocido una persona omnipotente, entendemos qué es ser todopoderoso. Y un ejemplo sería, cuando tú estás enfermo, tú oras a Dios. O sea, cuando el doctor ya te dijo, te vas a morir, tú oras a Dios esperando que Dios dé una sanidad, porque tú sabes que para Él no hay imposibles. ¿Sí? Entonces, aunque tú nunca has conocido una persona omnipotente, tú entiendes la palabra omnipotencia. ¿Sí te das cuenta? Pero nunca lo has conocido. Nunca has conocido una persona soberana, por ejemplo. O sea, totalmente soberana sobre la creación. Pero cuando yo te digo, Dios es soberano, tú entiendes qué es lo que eso significa. Esas palabras, el hombre solamente, o sea, la única forma en la que el hombre puede comprender palabras que no ha visto, ¿sí? Porque una palabra todopoderoso no es científicamente comprobable porque no hay nadie en el universo que sea todopoderoso, ¿sí? Omnipotente, no existe nadie. Pero el ser humano la puede comprender solamente si el ser humano y Dios tienen una relación. Solamente si Dios tiene una relación con el hombre, es que puede entender que Dios es un ser todopoderoso. ¿Sí? Solo tiene sentido si la persona tiene un vínculo con Dios. Y eso es lo que dice Génesis 1:27, ¿se acuerdan? Que dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros podemos entender cosas de Dios, aunque nuestro conocimiento sea limitado. Yo no conozco una persona todopoderoso, omnipotente, pero yo entiendo el vocablo, yo sé qué es lo que Él quiere decir cuando Él dice que Él es omnipotente. Yo sé qué es lo que Dios quiere decir cuando dice que Él es soberano. ¿Sí? Aunque nunca he conocido a nadie así. Pero eso tiene sentido porque la palabra dice que yo soy un portador de la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí te voy a poner otro ejemplo. Tú eres un portador de la imagen de Dios. ¿Te acuerdas en el Génesis que Dios dice? Ustedes van a señorear sobre la creación y sobre las bestias. ¿Sí? Esa es una forma en la que el hombre es parecido a Dios. Dios es soberano sobre su creación. ¿Sí? Y el hombre, de alguna forma, imita ¿cómo decirlo? Ese poderío, ¿sí? Gobernando sobre la creación, sobre el mundo. ¿Sí? Dios es un Dios que piensa, tú también piensas. ¿Sí? O sea, existen muchas similitudes entre lo que es Dios y lo que es el hombre. Y es por eso que aunque tú no conozcas a Dios como tal, cuando yo te digo Dios, tú entiendes exactamente qué es lo que yo quiero decir. Entonces, en base a este último argumento de tú no puedes decir nada de Dios, pues lógicamente está anulado, ¿verdad? Está borrado totalmente, no tiene congruencia. Si una persona dijera otro argumento en contra de esto, pues no tiene sentido, ¿sí? Aquí existe otro punto que tiene que ver con esto, la teología de la naturaleza. Y bueno, esto también pues fue muy atacado, por ejemplo, en ese caso, Aquino, ¿no? Fue muy atacado en ese momento por, no. Otra vez volvemos a lo mismo, Aquino. Si tú quieres agarrar un concepto de Dios en base a lo que miras en la creación, ese concepto es tu Dios, ¿sí? Yo no
si yo no vi el mismo escenario que tú viste cuando viste, no sé, un campo verde y venados, lo que sea, ¿sí? Si yo no vi ese escenario, no me puedes decir que yo tengo que comprender exactamente la misma idea de Dios que tú tienes. Entonces, es en base a nuestras experiencias diferentes, que tú has tenido una experiencia, yo he tenido una experiencia, que los dos tenemos diferencias entre nuestro concepto de Dios. Esto es lo que le argumentaron a Aquino. Entonces, Aquino sacó estos versículos, ¿verdad? A ver, mira, te voy a explicar. Antes de, a ver si ya acabamos. Te voy a explicar. Existen dos conceptos diferentes. Uno es revelación general y otro es revelación especial. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días a mí me preguntaban sobre esto. A ver, ¿tú cómo sabes que tu Dios es el real si, por ejemplo, los mayas o los aztecas hicieron sus propios dioses? Ok, esto, lo único que hace esto es reforzar nuestro argumento anterior de que todo hombre, aunque nunca lo ha visto, tiene un conocimiento de que existe algo más grande que él. Es lo que vimos la semana pasada con Aristóteles, ¿te acuerdas? Que decíamos, Aristóteles decía, para que el mundo tenga sentido, para que la creación tenga sentido, es necesaria una causa primera que no haya sido causada por nada para que todo tenga un sentido real. ¿Sí? Si eso no existe, no puedo creer nada, ¿verdad? Y decíamos, Aristóteles, 300 años antes de Cristo dijo eso. Entonces, de cierta forma, el hecho de que tú tengas Biblia, de que no tengas Biblia, de que lo que sea, ¿sí? De que lo que sea, en el contexto que creciste, con la familia que creciste, es que a mí nunca me hablaron nada de Dios. Independientemente de eso, cuando yo digo la palabra Dios, tú tienes una idea de qué es lo que yo me refiero, de qué es lo que yo hablo. ¿Sí? Y esta idea está plasmada por Dios mismo en su creación. Yo leí hace unas semanas en un libro algo que decía, así como un pintor cuando hace una obra, ¿sí? Pone su firma, ¿sí? Así mismo Dios en su creación le enseña al hombre quién es Él, ¿sí? Que Él está detrás de todo, ¿sí? Que Él subsiste independientemente de toda la creación. Es exactamente lo mismo y por eso tiene también sentido este versículo de Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Entonces, este es el punto en el que Aquino, pues, peleó, ¿no? De cierta forma esto. A ver, mira, lo que es la teología natural, o bueno, la revelación general es algo que toda la creación, o bueno, perdón, no toda la creación, todo el hombre tiene, independientemente de qué sea, de lo que haga, o sea, de todo. Es algo que es inmediato, ¿sí? Es algo que es inmediato, o sea, tú lo tienes, así es, o sea, no se te puede quitar, así es, ¿sí? Porque Dios hizo al hombre, ¿sí? Simplemente por eso, porque el hombre tiene su imagen y semejanza, hay una revelación que ahí está, la quieras o no la quieras, ¿sí? Yo leía también un argumento en la semana acerca de un cristiano que decía, ¿qué forma más simple de evadir a Dios que decir que no existe? O sea, decía, si tú dices que Dios existe, existen varias demandas, como que Dios te exige que le agradezcas, como que Dios te exige que te rindas, como que Dios... Entonces, la forma más simple de evadir esa responsabilidad es decir, Dios no existe. Entonces, pero si existe, y si existe, existen estas demandas. Y si tú no estás cumpliendo con estas demandas, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Hay una revelación general en el hombre. El hombre dice, ¿sabes qué? Creo que alguien hizo el cielo.
Creo que existe alguien que hizo la tierra. Sí, sí, haz una serpiente, ponle plumas. Haz una serpiente, ponle un rostro, haz una imagen, haz un símbolo. De alguna manera, para yo como hombre satisfacer mi necesidad de tener un creador a quien adorar. ¿Sí? Ahí es donde tiene esta idea bien clara, por ejemplo, en el caso de los aztecas. Los aztecas no recibieron una Biblia, ok, pero ellos tenían esta necesidad de tener un Dios, porque eso es algo que es revelación general. Eso todo el hombre lo conoce. ¿Sí? Que tú vayas a la plaza y lo que sea, oiga, fíjese que vengo a hablar, no existe. Bueno, ¿sí? Pero, ¿verdad? Existe yo también digo mucho esto, las personas pueden ser ateas mientras haya vida. ¿Sí? Cuando la muerte llega, se acabó el ateísmo. En ese momento se acabó. Tú tienes que presentarte delante de tu Creador. ¿Sí? Y no puedes decir, no existes. Imagínate presentarte delante del Creador. Oye, ¿qué hiciste? Y tú dices, no existes. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Sí? Entonces, en ese punto, aquí no decía, la revelación general, todo el mundo la tiene. Todo el mundo. ¿Has escuchado un argumento también de, oye, mi César, ¿cómo van a ser salvos la gente, por ejemplo, que vive en tribus en el Amazonas, allá, al fin de América, donde todavía usan taparrabos? ¿Cómo va a ser salva? Ellos no conocen de Dios. ¿Sí? No conocen de Dios. Hay que plantear eso. No conocen de Dios o adoran a una serpiente. ¿Sí? No conocen de Dios o adoran a un marrano. No conocen de Dios o adoran huesos. ¿Sí? La idea de Dios está plasmada en la humanidad. ¿Sí? Hay un versículo en Romanos que, a ver, lo vamos a leer. Es Romanos 2:15. A ver si lo encuentra ahí alguien. Romanos 2:15. ¿Qué es lo que dice Romanos 2:15? A ver si alguien lo encuentra y no lo puede leer. ¿Qué es lo que dice, hermana Margarita? Ok. Esto es lo que se le dice la ley, la revelación general inmediata. ¿Sí? Revelación general inmediata. ¿Qué es lo que dice Romanos? Bueno, independientemente de que tú vayas a la iglesia, lo que sea, la Biblia enseña que Dios se encargó personalmente de escribir la ley de Dios en tu corazón. ¿Cómo sé que yo tengo esa ley? Bueno, tienes una conciencia. Y cuando tú haces esto, independientemente que seas de Dios o no, independientemente, o sea, lo que sea, o sea, tú tienes una conciencia, que esta conciencia te dice cuando haces bien y te dice cuando haces mal, ¿verdad? No, sí, pero tú nunca has oído hablar de la ley de Dios. No, ¿qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene que nunca has escuchado la Biblia? Tú sabías exactamente cuando hacías bien y cuando hacías mal. Entonces, esto es general y es algo inmediato. ¿Sí? Es algo inmediato. O sea, esto no se puede borrar. La Biblia dice después, lo que el pastor también comentaba el domingo en Ezequiel, ¿sí, verdad? Cuando dice que Dios transforma el corazón del hombre, el corazón de piedra en un corazón de carne, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con ese cambio de corazón. Pero de que la ley está escrita, eso no tiene nada que ver. Aunque sea el corazón una piedrota, la conciencia les dice. Y ellos actúan en contra de su conciencia. Hay un predicador también, bueno, es parte de la historia de la iglesia, ¿no? Pero él decía, actuar en contra de la conciencia no es agradable ni seguro. Decía. Actuar en contra de la conciencia no es agradable ni seguro. ¿Sí?
Porque él sabía claramente que, mira, hazlo. Bueno, pues la ley de Dios aquí no, pero actuar en contra de la conciencia, ¿sí? No es bueno tampoco. Entonces, eso es algo que todo el mundo tiene, es inmediato, ¿sí? Ahora, la revelación general que no es inmediata, o podríamos decirla mediata, porque lleva un medio, a través de un medio, es por ejemplo la creación, los cielos, ¿sí? Cuando yo veo el cielo, cuando veo la infinitud del universo, del cosmos, ¿sabes? Eso no creo que, no tiene sentido para mí que no exista un creador de todo. O sea, realmente existe una necesidad de un creador. Existe la necesidad, ¿sí? Entonces, esa es la revelación general, pero esa es mediata, o sea, lleva un medio, es la creación. La inmediata es tu conciencia, ¿sí? Entonces, eso nadie lo puede evadir. Todos los hombres están anclados a esa revelación general, ¿sí? Es general, ¿sí? Entonces, ¿qué es la revelación especial, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre que sea la revelación especial? ¿Qué es especial? Bueno, pues sí. Por ejemplo, mira, cuando nosotros, bueno, ok, la creación me habla de un Dios, ¿sí? Mi corazón me dicta que existe un Dios, ok, perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero yo, por ejemplo, yo no sé cómo es ese Dios, ¿sí? O sea, yo no sé qué es un Dios trino, yo no sé qué es un Dios que murió por mis pecados, yo no sé qué es un Dios que se hizo hombre. Ese tipo de cosas yo no las sé, ¿sí? O sea, el hecho de que la creación te diga a ti que Dios existe, eso no significa que te dé la totalidad de la información que tú tienes que creer. ¿Sí me entiendes? O sea, hay cosas que te dice la creación. Mira, ahí está Dios, ve el cielo, ve el cosmos, agárrate un telescopio, mira hasta dónde llega y no, o sea, no te pones a pensar en eso. Pues sí, ok. Esa es la revelación general. Eso todo la tiene. Revelación especial no la tienes, porque no tienes la Biblia, ¿sí? Porque no tienes la información completa de qué es lo que ahora se te pide que creas, ¿sí? O sea, esa es la revelación especial. O sea, no es que todo mundo ha sabido. Eso no ha sido así. Ha habido mucha gente que ha muerto sin saber que Dios era un medio para que ellos pudieran ser perdonados. Realmente ha existido. Entonces, desde ese punto, aquí yo pienso que está muy claro, ¿no? Revelación general, revelación especial, ¿sí? Esta revelación general, algunas personas, algunos estudiosos le llaman la conciencia de la divinidad. O sea, yo soy consciente de que existe un Dios. ¿Sí? Entonces, aquí es todo el pasaje, lo podríamos leer, yo creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo, es todo el pasaje de Romanos, ese que ahorita estábamos leyendo, 2:15 leímos, ¿sí? Después, de ahí el 2, 16 y 17, habla del Evangelio, ¿verdad? Habla del Evangelio y habla del poder de Dios para salvar, el poder de Dios para salvar. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese momento. Y después, fíjate, aquí hay algo muy interesante, pero cuando Pablo está hablando de que tú tienes una conciencia que Dios depositó, ¿sí? Después habla del Evangelio, habla de que Dios puede salvarte. Y en ese momento, en vez de que siga hablando del Evangelio o que siga con el tema de las buenas nuevas, como que se regresa en ese pasaje, ¿sí? Y a lo que se regresa es a uno de mis versículos favoritos, de se regresa un poquito como a condenar de cierta forma a las personas que están escuchando su mensaje. ¿Por qué se regresa un poquito como que a condenar? Bueno, porque la salvación
O sea, Cristo y su crucifixión, ¿sí?, solo tienen sentido en un mundo que entiende que es pecador. Si tú no entiendes que eres pecador, el sacrificio de Cristo no tiene sentido, ¿sí? O sea, tú no puedes entender la maravilla del sacrificio de Cristo si tú no entiendes que realmente estás corrupto y muerto en tus delitos y pecados. O sea, por eso como que Pablo va presentando las buenas nuevas y, espérame, pero tú eres esto. Entonces, desde ahí, desde ese punto, ya existe una iluminación. O sea, realmente el evangelio tiene sentido. ¿Se acuerdan? La semana pasada platicábamos que la apología sirve para explicar muchas doctrinas, sirve también para explicar, ¿sí? Pero algo que en lo que nos apoya es en el preevangelio. El preevangelio. ¿Tú cómo le vas a explicar a una persona? Estás muerto en tus delitos y pecados. Romanos 3:23 es uno de mis pasajes favoritos, ¿sí? Dice, puesto que todos han pecado, todos quedan destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y cada vez que recuerdo ese pasaje es una bofetada a mí mismo, ¿sí? O sea, digo, sí, todos quedamos exentos de poder llegar a la gloria de Dios, pero a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, tú te das cuenta que nosotros valoramos a Cristo cuando comprendemos que somos pecadores, cuando comprendemos realmente que soy inmerecedor de la gracia de Dios. De otra forma, no tiene sentido. Y la palabra, bueno, ya podríamos entrar a lo mejor en un poquito, escarbar esa verdad, ¿verdad? Pero la palabra dice que Dios al soberbio lo mira de lejos, ¿verdad? Ya tendría que ver con un corazón duro. Por eso dice la palabra, el corazón duro tiene la ley, tiene la conciencia, sabe que hace mal, pero él sigue viviendo así. Él sabe que está mal, pero él sigue viviendo así, ¿sí? Entonces dice, por eso el Espíritu de Dios entra, transforma el corazón, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne que ya tenía la ley de Dios, ¿sí? Pero el de piedra no siente y el de carne es receptivo a la voz de Dios, ¿sí? Entonces cambia el corazón ya dice, no puedo hacer eso, ¿sí? No puedo hacer eso, pero nadie te está viendo, no quiero hacer eso, no puedo hacer eso, ¿sí? A veces es este tema de, aunque quiero, no puedo hacerlo, ¿sí? Es este tema de ir en contra, lo que decía Calvino, ir en contra de la conciencia, ¿sí? En contra de la conciencia no es seguro. Entonces, ahí entran otros temas, ¿no?, que podríamos también un poquito desmenuzar, pero la realidad es que la salvación de Cristo no tiene el brillo cuando la persona no entiende que es un pecador, ¿sí? No entiende eso, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan dudas ya para dejarle ahí. ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Quedó todo claro? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, muy bien. Entonces, la siguiente semana aquí continuamos. Y si se acuerdan de alguien que no vino, díganle, oye, fíjate que se puso muy bueno, ven otra vez. ¿Sí? Ahí díganle, oye, fíjate que ahora sí nos explicaron muy bien. Ahora sí quedó todo más claro porque ni dudas nos llevamos. Sí, pero bueno, entonces todo más claro, ¿verdad? Es que siempre con esos 4 conceptos de los primeros es muy complicado, pero mire, cuando vayamos avanzando, otra vez los vamos a retomar un poquito, ¿sí? Y vamos a comparar otra vez. Mira, ¿te acuerdas que esto es lo que decía ese Dios? Bueno, si lo a diferencia de mi Dios, si lo filtro por la ley de la no contradicción, por la ley de la causalidad, mi Dios no falla en ninguna. Pero si filtro tu Dios en estas 4 leyes, híjole, ley de la contradicción, ¿sí? Híjole, así, ¿no? Entonces, yo les di esos datos porque nos sirven para evaluar cualquier argumento, cualquier doctrina, cualquier enseñanza, cualquier lo que sea. Usted va a decir, a ver, vamos a agarrar estos 4 puntitos, aquí pasa, aquí no pasa, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad?
Vamos a orar ya para despedirnos. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, que nos permitiste estar otra vez aquí, Dios, aprendiendo de tu carácter, Dios, de tu inmanencia, de no ser radicales en nuestra postura de inmanencia, ni tampoco en nuestra postura de trascendencia, sino que tener un balance en el que tú tienes un vínculo con el hombre y sigues siendo Dios. Independientemente de si yo colaboro o no colaboro, tú eres Dios sobre todas las cosas. Te damos gracias por lo aprendido, te damos gracias por el tema, Dios. Te pido que nos ayudes a meditarlo, a reflexionarlo, a verdaderamente desglosarlo en nuestra mente, que esto sea algo razonable, que tenga sentido, Dios. En el nombre de Jesús, todo lo expuesto lo ponemos en tus manos. Amén, amén. Muy bien. Muchas gracias.